Bien, y el último jueves fue la audiencia número 104 de la megacausa Zona 5. Estamos en la etapa de alegatos, en la parte que le corresponde a la Fiscalía, y en este caso están analizando el rol que tuvieron los distintos imputados, tanto en el destacamento de inteligencia como aquellos que formaron parte de la estructura del quinto cuerpo del ejército, que si bien tenían una acción mancomunada y en conjunto, había órdenes diferentes en los distintos espacios. Y en particular estuvieron haciendo referencia al área de inteligencia y de acciones psicológicas secretas, actividades psicológicas secretas. Era la sección que estaba, bastante alta en la estructura jerárquica y sobre la cual, tenían diversas acciones influencias distintos de los imputados que hoy están siendo juzgados en la megacausa Zona 5. Son más de 300 las víctimas que le corresponden a estos imputados y por los cuales están siendo juzgados. En este caso, algo que no tiene que ver con la acción directa sobre muchos de los detenidos o de las detenidas, sino que tiene que ver con el plano, con el despliegue, más en torno a lo retórico, al relato vinculado a los medios y a lo que se exponía ante la sociedad, de cómo era presentado este plan de lucha contra la subversión, ¿no? Que imponían de parte de las autoridades de, en este caso, el destacamento de inteligencia y luego el quinto cuerpo del ejército. Pablo Fermento es uno de los fiscales y en particular estuvo hablando sobre el rol que desempeñó uno de los imputados con mayor cargo jerárquico, de los cuales se lo ubica como mayor cargo jerárquico, que es Carlos Alberto Taffarel, en relación a su rol como jefe de la sección de actividades psicológicas secretas. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal. La elaboración de libretos de radio y televisión, discursos, proclamas y material para producción. Esto es no otra cosa que la materia prima de esta realidad ficticia que había que canalizar al público. Habla allí también de la preparación de propaganda, haciendo expresa mención a la radio y a la televisión como transmisores. Lo mostramos al tratar los casos y al exhibir los artículos de La Nueva Provincia sobre los falsos enfrentamientos o exhibiendo las fotografías e información incriminante en relación a las víctimas. Con lo cual queremos dejar absolutamente claro entonces que todos los aspectos técnicos para la ejecución de toda esta actividad, que no eran otra cosa que planes de operación psicológica, correspondían a la sección que estaba bajo el mando de Taffarel. Con este tratamiento vamos ahora a analizar cómo opera la actividad psicológica dentro del patrón del accionar o de la secuencia delictiva modal, sistemáticamente aplicada a cada una de las víctimas. Esto es el secuestro, en primer lugar la fijación del blanco, el secuestro, la tortura y eventualmente el blanqueo, la liberación o la eliminación física a través de un falso enfrentamiento o la desaparición física de la persona. Ya mencionamos una primera intervención que consiste en la participación de los elementos de acción psicológica en el proceso de reunión de la información. Vamos a decir algo más al respecto de esto. Esta participación en lo que tiene que ver con sin eufemismos, con la tortura, es lo que explica el motivo por el cual el personal de la sección de Taffarel participaba de los interrogatorios de los detenidos, lo cual se encuentra acreditado con la intervención de Víctor Raúl Aguirre en los interrogatorios a los que fueron sometidos el matrimonio de José Luis Gon y Nélida Esther Trípodi en la ciudad de Posada, antes de ser trasladados a la escuelita de Bahía Blanca.
Ahí estaba entonces el rol de Tafarel, que estaba en la segunda línea, ¿no?, de las autoridades. Digamos, en paralelo también estaban Granada y Condal, otros dos de los imputados de esta causa. Granada ya escuchamos cuál había sido su rol en audiencias anteriores. Condal desarrollaron sus tareas durante esta audiencia, y lo que dejaron en claro es que este papel de acciones psicológicas secretas se instala en la previa al golpe de Estado del 76, siendo Vilas quien viene de la Operación Independencia en Tucumán, ¿no?, con este despliegue de jefaturas y de secciones vinculadas estrictamente a la inteligencia, y las pone en práctica aquí en la zona 5, en Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, y todo el despliegue de la Patagonia, que Tafarel respondía a Vilas, incluso fue calificado por Vilas con la mayor calificación que había disponible en ese momento. Figuran en los legajos sus calificaciones, al mismo tiempo que Granada y Condal no tenían este despliegue de acciones psicológicas, que también eran utilizados por sus, oficiales de menor jerarquía, como es Aguirre, a quien menciona ahí, que también es otro de los imputados de esta causa, para que vayan a hacer los interrogatorios. Entonces tenemos las cabezas, que eran quienes digitaban, en ese caso, a Aspitarte, Vilas en lo que tiene que ver con la inteligencia y con el despliegue más de acciones psicológicas, Catuzzi luego también en el Quinto Cuerpo, y en una segunda línea quienes respondían a estas jerarquías, en este caso es el rol de Tafarel, y luego que se encargaban de digitar estas acciones específicas sobre las distintas personas que ellos señalaban, y luego el brazo que iba a hacer las acciones directas, que eran los interrogadores, en este caso Aguirre, al que se lo señala en la misma línea que Cruciani y que otros personajes que han actuado directamente sobre la sala de torturas y los interrogatorios, tanto en la escuelita como en el gimnasio del Quinto Cuerpo del Ejército y en otras instituciones que funcionaron como centros clandestinos de detención, ¿no? Y ahí se va desplegando hacia abajo las líneas de responsabilidad. Obviamente que no se le quita responsabilidad por haber sido el ideólogo, de estas acciones psicológicas, sino que se le suma y luego se despliegan hacia abajo, quienes efectivamente actuaron en esos interrogatorios, en esos secuestros, o quienes eran las caras visibles o las voces que muchos detenidos escucharon y a quienes pudieron reconocer. Contra Aguirre, por ejemplo, se le imputan los casos de secuestros, torturas y desapariciones de 187 víctimas de las 300 que son de esta causa. Sí, tienen un alto porcentaje de responsabilidad. Otro de los imputados también de los cuales se estuvo hablando es Mario Horacio Torres, también una de las jerarquías de la zona 5, era la cuarta jerarquía en toda la estructura del país. Ese era Torres, es uno de los imputados de esta causa, fue designado por el propio Catuzzi y también calificado con alto rango, con alta jerarquía dentro de ese lugar. Y Torres, por ejemplo, era el que formaba parte de los consejos de guerra, ¿sí?, estas especies de tribunales que se organizaban dentro de las Fuerzas Armadas, donde se enjuiciaba a los propios detenidos. Lo que tenían la suerte eran enjuiciados dentro de ese ámbito militar por estos consejos de guerra, se les imponía una pena y en muchos casos, hablaron el caso de Príncipe en esta causa, eran blanqueados, como se lo llamaba, o puestos bajo la órbita de la legalidad cuando ese Consejo de Guerra decidía llevarlos al penal de Villa Floresta, o en el caso que consideraran trasladarlos a otros penales. Ahí era donde las familias se enteraban que estaban detenidos y podían, en algunos casos que los dejaban, ir a visitarlos, ¿no? Torres era uno de los oficiales de ese Consejo de Guerra, que era el que mandaba a los detenidos que corrían con suerte a la unidad penal número 4. Y después también se
hizo hincapié en el rol de Páez, también otro de los jerárquicos en esta causa, con las imputaciones sobre el secuestro de más de 300 personas, ¿no? Pesan sobre la espalda de Páez, otro de los imputados de esta megacausa. Megacausa que hacemos junto a La Retaguardia, las transmisiones, todos los jueves. Este jueves va a ser el caso de la audiencia 105, a partir de las 9 de la mañana, en FM de la Calle TV o el canal 2 de La Retaguardia. Pueden visualizar la audiencia y en caso de que necesiten alguna información pueden recurrir a las 104 audiencias anteriores que también están en el canal de YouTube de la FM de la Calle, lo mismo que cualquier información en juiciobahíablanca.wordpress.com.ar.